¿Qué es la lección? La lección no es más que la salida de orina a través de un conducto natural. Lo que entra es el conducto que en forma distal tenía un meato y en forma aproximada a la vejiga un cuello vesical. En este dibujo lo vamos a utilizar en forma permanente para ubicarnos dentro de esa anatomía. ¿Qué quiere decir? Que ese circulito es la vejiga, el cuello vesical. Aquí está el esfínter interno y aquí está el esfínter externo. El esfínter externo es un esfínter de músculo estriado, voluntario y reflejo. Por lo tanto, la misión es un acto donde se emite a través del conducto en forma periódica, indolora, refleja y además que puede ser diurna en los adultos y automático o involuntario en los niños. Eso de automático e involuntario es porque los niños recién nacidos hasta los 4 años no tienen desarrollado el diencéfalo, por lo tanto el núcleo de visión son esporádicos, por eso los pañales que siempre utilizan, ¿no? Pero cuando se pasa de ese tiempo, entonces ya nos llama la atención un poco, porque a veces existen jóvenes, adolescentes o adultos que tienen una micción espontánea, que vamos a ver eso ya, si se llama enuresis especialmente, pero hablaremos de micción primero. Y tiene que ser completa, refleja, porque la evacuación de la orina también se puede hacer por otro medio, por una cistostomía o punción o un sondaje, también se puede sacar la orina, ¿no? Eso es. Y este es el músculo que nosotros debemos cuidar, porque este músculo es el que nos sirve. Porque entre el músculo y la vejiga también está la próstata y el interno. O sea, hay un reflejo simpático y otro parasimpático. Los dos. ¿Qué es la continencia? La continencia es la capacidad de la vejiga que tiene para almacenar un volumen de orina en forma pasiva, involuntaria, durante un cierto periodo o tiempo. Y esto se debe a que esta vejiga tiene dentro de sus estructuras, ya estamos hablando, una forma, diremos, funcional, la capacidad, y la otra que tenemos aquí, el músculo, ¿no? El músculo detrusor que tiene unas tres capas musculares de forma estriada. Que esta forma estriada puede ser dentro de la anatomía y de la función que tiene cada cuerpo. O sea, es un músculo hueco que puede tener una capacidad de 350 ml, cuando se evacúe y tiene que evacuarse por la completa. Y las mujeres es más o menos 50 así.
esa capacidad de las mujeres es por el hábito que tienen. El hábito que tenemos los varones, digamos, poder miccionar en la llanta de un auto, detrás de la puerta, mientras la mujer a veces sale de la casa, vuelve al mediodía o vuelve en la noche y se siente evacúa, entonces aumenta su capacidad. O sea que si estos músculos estriados también así y se contraen. Pero no tiene que dejar, tiene que haber un vaciamiento completo. Porque si no hay un vaciamiento completo, entonces estamos hablando de una obstrucción. Normalmente el vaciamiento completo y la orina que queda después de la micción tiene que ser de 8 a 12 ml máximo. ¿Por qué si tiene que vaciar completamente? ¿Por qué existe ese término que ya estamos hablando de residuo vesicral? Normal es de 8 a 12 con intermedio. Porque durante el acto de la micción todavía siguen funcionando los meatos ureterales. Y además tenemos unas microgotas entre la pared mientras se contrae el músculo, entonces almacena. Esa más o menos es la. Después, ¿con qué presión miccionamos? ¿Ustedes alguna vez han visto o han participado en los varones que orina más lejos, ¿no? ¿O no? Si no, no así. Entonces, competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa altura desde el pubis hasta arriba es de 30 a 40 centímetros. Esa es la presión de la leche, con esa presión normalmente. A veces esa presión aumenta un poco o aumenta la capacidad, diríamos con ingesta de alcohol, con 10 centímetros de alcohol, entonces aumenta la frecuencia miccional también, ¿no? Excitación del trigo, ya es un trastorno de excitación, no es un trastorno de obstrucción. Y esa micción también de 30 a 40 centímetros a veces disminuye cuando hay un problema obstructivo. El más frecuente en urología es la próstata, alrededor donde el paciente aumenta su frecuencia miccional porque no vacía, excitativo. El chorro de orina está disminuido, a veces hay goteo miccional, hay pujo, y el pujo te produce a veces dolor lumbar por el constante pujo que existe. Entonces, otro trastorno que vamos a dar en cuenta es este índice de 10 a 12, después la cola. La polaquiuria es el aumento de la frecuencia miccional. No es lo mismo que la poliuria, porque la poliuria es la formación o la producción de la orina, de la vaporación. En la polaquiuria es el almacenamiento de la vejiga que nos puede dar, diremos, una alteración. Existe la polaquiuria de orinas claras y de orinas oscuras o turbias. Si dominaríamos estos dos temas, tanto semiología como trastorno de la micción, todo nuestro tema de urología entonces es más fácil. Si es polaquiuria de orinas turbias, hay dos cosas, de origen funcional y orgánico. Funcional y orgánico. Comenzaré por lo orgánico. Si esta vejiga está pequeña
porque ha habido un proceso de una cistitis crónica, por decir una tuberculosis que disminuye la capacidad, disminuye la elasticidad, aumenta, digamos, el pujo. Entonces, ¿qué ven? Es de forma orgánica, por lo tanto, esa vejiga tiene escasa capacidad de almacenar, entonces aumenta los eventuales. Un ejemplo frecuente es la tuberculosis vesical. Otro también puede haber la cistitis crónica. En la cistitis más frecuente en las mujeres, que ustedes saben, que dice que un 70% de las mujeres en algún periodo de su vida han tenido un trastorno de la misión con cistitis. Entonces, cuando hay cistitis, cada rato, bueno, hay gente que puede digamos, tener continencia urinaria para evacuar la esperma. A veces no se puede, ¿no? Entonces, esa es la de causa orgánica, es por la pared. Mientras de causa funcional, las orinas son la cistitis. Puede haber también un problema de trigonitis. Trigonitis es ese triángulo que está en los meatos y esto. Puede haber un problema de prostatitis. Después puede haber también extravesicales, problemas de pelvis inflamatoria, el síndrome de pelvis inflamatoria, ¿no? Donde tenemos ahí alteraciones del ovario, alteraciones del útero, ¿no? O esos procesos inflamatorios que puede estar acompañado con alguna ITS, digamos, que generalmente, tanto en varones como en mujeres. Esa diremos, es la polaquia de orinas turbias, ¿no? Síndrome. Y mientras la polaquia de orinas claras, pueden existir tres, ¿no? La fisiológica. Si tú tienes una ingesta de líquido, vas a tener un aumento de la frecuencia miccional. Tomas más agua, 3, 4 litros aquí, es mucho para nosotros. En el oriente es menos, ¿no? Entonces, esa sería. Otra causa es la diabetes mellitus, o sea, de causa metabólica ya sería, ¿no? Orinas claras, metabólica. La diabetes mellitus con ese síndrome de polaquia, polidipsia y polifagia también, ¿no? Está alterado. Y la otra, también fisiológica, es el embarazo. El embarazo por dos causas, ¿no? Por causa hormonal y también por causa orgánica, o sea, esa capacidad vesical está por causa mecánica, disminuye su capacidad, entonces estimula para que aumente la frecuencia nutricional. Y la tercera es la de origen neurogénico, que todos nosotros a veces hemos tenido en algún momento. Cuando tienes que dar un examen, lo primero que entras es al baño, ¿no? Los que no han entrado, al salir del examen, primero van al baño, porque hay un estrés emocional. Entonces está produciendo un aumento del volumen urinario y por lo tanto va a haber una polaquia de orinas claras. Ahora puede estar, diremos, sujeto entonces la diabetes con polaquia, con poliuria, ¿no? Por la diabetes, ¿no? Después tenemos otra causa, digamos, las obstructivas que habíamos comentado hace rato, que puede ser por la hiperplasia de próstata. ¿Qué es la disuria? Siempre nos hemos confundido disuria con dolor miccional, porque el dolor miccional es diferente. El dolor miccional puede ser inicial, terminal o a veces completo. El dolor miccional. Inicial, ¿qué quiere decir? Que el paciente le duele para iniciar la micción. O sea, hay una causa obstructiva que puede ser a nivel del cuello vesical. Completo quiere decir que hay un proceso inflamatorio, una infección en todo el trayecto uretral.
Y termina es porque cuando termina la herida hay una contracción, un cierre ya pues, al nivel del meato o al nivel del esfínter interno, donde está inflamatorio, entonces se contrae y se puede acompañar. Ahora puede acompañarse con disuria. La disuria es la incapacidad de poder controlar la. ¿Por qué se debe? Es la dificultad de botar. ¿Por qué se puede deber eso? Se puede deber por una insuficiencia en contracción vesical. Uno. Puede haber que puede existir, es que sí, este esfínter se abre, pero este no se contrae, entonces puede haber una insuficiencia de apertura de la puede presentar. Un problema obstructivo, entonces hay una disminución de eso. Y puede haber la otra por falta de coordinación vesical con el, o sea, 4, esa es más o menos la fisiopatología. Pierde la elasticidad del conducto ventral, por decirte una ITS, una gonorrea, una fibrosis, un trauma. Entonces puede estar acompañada por disuria. Entonces, eso está acabado. Ahora, puede ser también que haya una disuria porque existe un cálculo vesical, dificulta y el paciente que agarra va, camina un rato, vuelve y otro resolverá, pero con el dolorcito. Entonces, cuando el paciente micciona en 2 tiempos, eso se llama en 2 tiempos. En 2 tiempos quiere decir dentro de 15 minutos. No es lo mismo orinar en la mañana que a mediodía. De 2 tiempos se llama micciones de 2 tiempos. Doctor, en la mañana tengo que orinar y de golpe se me corta y tengo que volver un ratito, una vueltita y completo la. Pero doctor, en la noche pongo mi vacín, desde el costado orino y vacío completo. ¿Qué quiere decir? Este paciente, como está en esta posición, el cálculo se viene aquí y hacia aquí. ¿En qué caso se da micción 2 tiempos? En el caso de la litiasis vesical, y en el otro caso que puede existir es la presencia de un divertículo. Un divertículo vesical. Puede ser antecedente obstructivo, todo punto, tener qué ha pasado, que ese paciente ha habido a través de la pared vesical, ha habido una producción de la mucosa y produce entonces por la presión intraabdominal puede evacuar en segundo tiempo, porque agarra, micciona, vacía la vejiga, pero después ese divertículo se vacía la vejiga y puede orinar en segundo tiempo. Entonces, en esos dos casos se presenta la micción en 2 tiempos. Ya hemos hablado un poco del residuo vesical y ahora podemos hablar de la retención crónica de orina. La retención crónica de orina puede ser incompleta, ¿qué quiere decir? Y completa. Retención crónica. Ponemos retención crónica. Incompleta. Este paciente agarra y el residuo vesical, en vez de ser 12, 15, aunque el ecografista habla de % de la capacidad vesical, hay una retención de hasta 500 ml.
Y hay otras de tensión crónica completa y a veces viene el paciente como un embarazo, ¿no? Más, una capacidad más o menos de 1000 ml. ¿Qué es lo que ha pasado fisiológicamente? En el primero ha habido un trastorno dentro de la obstrucción, que hay una hipertonía del músculo detrusor. Entonces su capacidad sigue lo mismo, pero está hipertrofiado ese músculo, esas capas musculares. Mientras en el otro, en el crónico, esa hipertrofia que ha habido con tanta presión, porque la presión aumenta hasta 3-4 veces en el programa objetivo, o sea, ya no es 30-40, sino 120, 100 ml. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este detrusor ha roto sus asos o usos musculares y se ha producido una vejiga trabeculada, entonces un aumento de la capacidad. Pasa el tiempo y ya esta trabécula te agarra y se vuelve una vejiga hipertónica. Hablando de una persona más o menos que tiene un reflejo de la micción, entonces hipotónica, entonces hay un aumento de la capacidad de escape. Sí, doctor, pero voy así un poco y estoy tranquilo. Eso tenemos que diferenciarlo con la vejiga neurogénica flácida o no inhibida, porque la vejiga neurogénica flácida no inhibida en esos pacientes parapléjicos, ¿no? Donde no tienen el reflejo de la micción, entonces una gran capacidad para poder retener la orina. ¿Cómo sabemos que es vejiga neurogénica? Bueno, no vamos a verla, porque puede ser completa, diremos una vejiga neurogénica completa, que lo vemos a paciente en silla de ruedas, ¿no? Pero nosotros clínicamente tenemos que hacer un tacto rectal. Al hacer el tacto rectal le decimos, señor, contraiga su esfínter y medimos el tono del esfínter. Si en el tacto rectal diremos sientes esa tonicidad de esto, porque puede haber que está hipertónico ese esfínter y esto a veces es muy difícil de hacer. Cualquier tacto rectal que usted realice en su vida siempre tiene que hacer con el coqueteo anal, porque algunas veces han reportado el tacto rectal y les ha producido paro cardíaco. ¿Por qué? Por el reflejo del neumogástrico, ¿no? Entonces hay que hacer un coqueteo anal. Y ahí pueden hacer. Porque el otro puede hacer una polaquiuria de orinas claras también, una vejiga inhibida o espástica, que dicen, ¿no? Que llega a la vejiga, porque el núcleo de la micción está en S1, S2. Del diencéfalo al núcleo de la micción, el arco superior, del núcleo de la micción a la vejiga y a los esfínteres, el arco inferior. Entonces, eso está relacionado con la referencia. Hay otras terminologías que son importantes porque nosotros hemos hecho orinas claras, y a un principio les decía que es enuresis, después que es incontinencia, después que es climatura. Primero es enuresis.
más que las micciones durante la noche. El paciente, Señor, ¿cuántas veces se levanta en la noche? Tengo que despertar, me levanto 3, 4 veces, entonces, porque normalmente no tiene que ver con la nocturna al comenzar el sueño y al terminar el sueño en la mañana y en la noche. Lógico, hay gente que trabaja en la noche y orina varias veces, ¿no? Ese término antes lo estaban considerando como nocturia, pero ahora ya, estos últimos años, ha sido borrado de la terminología, todo se denomina nocturia, solamente frecuencia. Entonces, esa digamos, está relacionado con la enuresis, porque la enuresis no es más que la micción durante el sueño. ¿No? La micción durante el sueño. A un principio decíamos falta de maduración del diencéfalo, los niños tienen micciones. Pero hay micciones ya pasada una etapa de maduración que continúan. Pueden deberse a varias causas. Una causa más frecuente, urológica, diremos, o orgánica, puede haber un problema de espina bífida o mielomeningocele, que generalmente se produce en la región sacra, ¿no? o lumbosacra. Entonces, cuando tengan los pacientes, a veces hay que comenzar a pedir una placa simple y hacen el diagnóstico. O hacen el diagnóstico porque es por falta de fusión de la vértebra, ¿no? Se produce una eventración. Entonces, eso está relacionado, digamos, con una enuresis que puede existir. Otra causa puede ser también una causa que ese paciente ha sido sometido a alguna cirugía pélvica, tanto traumatológica, urológica, en la pelvis, ¿no? Entonces, ahí también va a existir una alteración de la mujer. Y lo más frecuente, lo más frecuente es la parte psicológica. ¿No? Dice que un 60% de la enuresis es psicológica. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos ejemplos podemos dar? Muchos. La ovejita negra de la familia, el mimadito de la familia. Entonces el otro se queda el raleadito, ¿no? Entonces, por llamar la atención, comienza con ese trastorno de la personalidad. Bueno, y muy frecuente también es cuando hay una separación de los padres, ¿no? Una protección tanto de la mamá o del papá y están separados y despierta eso. Entonces esa parte psicológica es un 60%. Y hay que hacer a veces unos exámenes de orina. Después, la incontinencia. La incontinencia no es más que la salida de orina en forma, a veces refleja, y puede ser de 3 causas. Una incontinencia de esfuerzo, que es la más frecuente en las mujeres, por el estreñimiento, por la multigesta, por levantar los pesos, que quiere decir que hay una deficiencia del ligamento uretropúbico, entonces elonga, y que puede estar acompañado también de un descenso vesical que se llama cistocele. La incontinencia, otro tipo de incontinencia puede estar relacionado con la vejiga
neurogénica también, ¿no? Y la otra puede ser la incontinencia por rebosamiento o rebalsamiento. Rebalsamiento, ¿qué quiere decir? O reposamiento, que ha llegado a su capacidad de la vejiga, está almacenando, pero hay un reflejo de contracción y no puede controlar, pero sigue con la capacidad, generalmente de tipo obstructivo. Ese es. Y el climaturia es un término de climaturia que estamos utilizando cuando durante el acto de la micción la pareja de la mujer frecuente se produce el acto de la micción durante la relación sexual, durante el coito hay una salida de micción. Después el otro término, la menouria. Menouria no es más que la micción con sangre en la orina, con presencia de sangre. Generalmente está dada a las mujeres por la presencia que coincide con el ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir que coincide con el ciclo menstrual? Que puede haber un proceso de endometriosis vesical, o sea, con el ciclo hay una epitelio de eso, entonces se produce la neumonía. O también puede ser por la presencia de una fístula, ¿no? Una fístula útero-vesical que coincide, útero porque por decirte, esa paciente es sometida a un legrado y a veces puede haber una comunicación, una fístula. Y el otro, la neumaturia, también la presencia de aire o gas en el acto de la micción, que eso generalmente es por una fístula, generalmente son por fístulas enterovesicales, ¿no? Por cualquier fístula del sistema. Esta más o menos sería lo único que nos faltaría, es la presencia de sangre. No es lo mismo hemospermia, porque la hemospermia no es más que la presencia de sangre en el líquido seminal. Eso generalmente puede producirse por una prostatitis crónica, generalmente mal curada. Puede producir la hematuria, normalmente el término de hematuria es la presencia que puede ser microscópica o macroscópica. Microscópica más arriba de 5 glóbulos rojos, y macroscópica se dice que 1 centímetro de sangre puede cambiar el color de la orina. 1 ml de sangre puede cambiar. Ahora esta hematuria tenemos que diferenciarlo. Diferenciarlo, ¿qué quiere decir? Que a veces viene con una sintomología del árbol urinario, o sea, del árbol urinario está hablando de cáliz, pelvis, uretra, vejiga, ¿no? Entonces está con un trastorno de visión que puede acompañarse de dolor o no, un cólico, una tuberculosis, ¿no? un tumor. Es una hematuria, pero también puede ser de origen renal, ¿no? Pero ¿cómo podemos diferenciar una glomerulonefritis? ¿Cómo puede ser una nefritis renal?
Entonces, en ese caso, cuando damos dentro de la patología, ustedes tienen que agarrar y pedir examen de sangre, recuento de hematíes dismórficos. Si hacen un recuento de hematíes dismórficos o la presencia de hematíes dismórficos, quiere decir que esos hematíes al salir de los glomérulos se han ido distorsionando su forma helicoidal o borde estrellada, entonces van a encontrar un aumento en la... Mientras si son hematíes de características normales, quiere decir que está viniendo del tracto urinario. Esa es la forma de diferenciar la hematía. Y el otro término referente a la sangre también es la uretrorragia, que no es más que la salida de orina, la salida de sangre a través del meato uretral, que puede ser por un traumatismo del conducto uretral, a veces prostático, pero generalmente es traumático del conducto uretral. Puede ser de la uretra, que vamos a hablar posterior, la uretra distal, peniana, o a veces del meato, o a veces también puede producir un trauma o una litiasis que se está eliminando y produce un sangrado. Esos más o menos son los trastornos de la micción que, digamos, esa terminología. Ahora aquí tengo alguna otra cosa como oluria que generalmente no nos interesa mucho, pero lo único que me falta es este término de la formación de orina. Habíamos dicho la formación de la orina, que se llama, cuando hay un aumento de la orina normal, la producción de orina normal es de 1500 a 1800 ml. Cuando está por encima, hemos comentado lo que se llama poliuria, ¿no? Cuando está por debajo, puede ser oliguria. Y porque está por debajo de la oliguria, puede ser la anuria. La oliguria más o menos está entre 700 ml. Estoy hablando de 24 horas. Y la anuria puede ser de dos causas, la absoluta y la relativa. La relativa, que nos va a dar de 200 ml, y la absoluta, aunque tiene una capacidad de 50 ml. Entre estos dos, la terminología es de oligoanuria, que está alrededor de 400 ml. Esa más o menos está relacionada, digamos, con la producción de orina. Entonces, la anuria que se va a producir es de producción de la producción del riñón. ¿Alguna pregunta tiene? No tiene ninguna. Entonces, una parte de esto que ustedes conmigo vamos a hacer. Vamos a hablar de traumatismos en la próxima, que ya traumatismos renales, con esta terminología que ustedes están, vamos a tener qué es. Porque ahorita, siempre, lo primero que hemos confundido siempre la poliuria con la musculatura. ¿Listo? Lista. Lista. La oliguria era 700 ml y la oligoanuria era 400 ml. Más o menos. La producción de orina es un ml.
Hagamos la lista, por favor. ¿Qué finalidad tiene la lista? Bueno, por la presencia de los alumnos, que nosotros mandamos esta lista al departamento, por decirte, tú no estás conforme con una pregunta. ¿Cómo te llamas? Ya, Juanita Benito. Ha venido Juanita Benito que pregunta de trastornos de la misión, está presente. Si el Arturito no ha venido y quiere reclamar el trastorno de la misión, ¿qué va a reclamar? ¿Qué puede reclamar? Tiene que atenerse a ver. Entonces, esa es la finalidad, digamos, a veces. Porque si no lo hacemos como van a pasar algunas materias de forma por internet, como que ven por nuestro problema que hemos tenido y un poquito ha bajado el aprendizaje. Algunos nos ha aumentado, porque nos hemos enterado que había una comunicación más actualizada. Como la semana anterior, un paciente con un tumor renal, una paciente muy tomada de una causa hormonal muy diferente, que ha habido 9 casos en el mundo y nosotros hasta ninguno. Entonces, al presentar ese caso se ha tenido que basar y hay una literatura de ese mes. Entonces eso también nos sirve, ¿no? Pero en la parte de ustedes, digamos, de aprendizaje, cuanto más absorban, ¿qué quiere decir más absorber? En esta clase, digamos, hay dos cosas. Una cosa han escuchado, otra cosa han escrito. Y la tercera van a leer lo que han escrito. Si vamos a dar por diapositivas, van a escuchar y van a fotocopiar. Nada más. Y después van a leer lo que han fotocopiado, lo que han sacado la foto, y entonces solamente hay dos formas de la misma. Entonces, al escribir, si eres mejor y resumes, se te graba más. Y si pasas práctica y la aplicas en la historia, para siempre. Es lo que a veces pensamos que nos tiene que hacer. Yo les aconsejo que vengan a las clases, es un número considerable, no es el óptimo porque nosotros a veces antes pasamos con 40, 50 alumnos, alguna vez también más con 20, ahora no hemos llegado a 20, estamos 19, faltan 5, 10, 15. Entonces, esa es la parte. Están queriendo ver la otra forma para que exista una asistencia mayor en las teóricas. Pero no se puede ya. Y tenemos que cambiar. Todos también, porque esa teórica, alguna cosita ha inventado una terminología, ahora el otro ha inventado otra terminología, el otro hará actualizará. Él dice, no, ¿para qué voy a decir? Pregunta lo mismo. Se pregunta lo mismo. Tu respuesta tiene que ser la misma de la tuya que de ella, en general. Ese es el conocimiento. Porque si yo te voy en este momento, te digo, ¿qué alteraciones tiene el último de la visión en la hasta posterior? ¿Qué clase de neurología? Vamos a ver, ¿cuál alteración? ¿Vos quieres ayudarte? ¿Quién se ayudante de la profesión? ¿Ya escrito? Entonces a veces no es muy aplicable, ¿no? Les han dicho cómo es la forma, ¿no? Tienen que presentar sus trabajos, sus protocolos de
investigación, ¿no? Después tienen que coordinar para la interacción social. Los exámenes generalmente de urología son de elección múltiple. Todo lo que sabemos. Y traten de no postergar, no se está postergando porque si no se evaluación. Pues se cargan ustedes en el tercer examen, tienen que dar tercer examen, final, interacción social, ECOE, ¿qué más es? Investigación, eso es en una semana. Y los sabios. Una semana, porque el examen final no solamente es de urología, ¿no? Sino de las 4 o 5 asignaturas. Entonces, traten de cumplir con el horario que se asigna. Es la primera premisa que se está haciendo. ¿Qué otro más? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ajá, pues la primera parte, todo esto está bien, la primera parte. Lo demás de mi salud. No aguanto, eso fue todo. Dar una lista, por favor, los que estén rotando oftalmología, al lado de su nombre del Instituto Nacional le van a poner INO. Al lado de los que estén rotando, al lado de su nombre en los Andes, le ponen LA, los Andes. Y los que estén rotando en la caja, le ponen al lado Caja Nacional de Salud. ¿Ya? Sí.